Anotaba el señor Montero hace unos minutos que temía que se despertara una ola de simpatía o de solidaridad con Hamas. De la misma manera, en esto que venimos conversando sobre el gobierno de Netanyahu, pues venía siendo objeto de un creciente cuestionamiento internacional, sobre todo por su, digamos, arremetida contra la independencia judicial que muchas personas en el mundo sienten como un menoscabo de la democracia israelí, la única democracia en la zona, si nos ponemos estrictamente a verlo. Sé que el señor Montero mueve la cabeza, pero digamos, la democracia por excelencia en el Medio Oriente la encarna Israel con sus problemas que existen desde luego. Le quiero preguntar a cada uno por esto. No terminan la guerra uniendo posiciones tanto nacionales como internacionales en torno siempre a los halcones, a los más fuertes y no a los que propenden por las salidas pacíficas. Inicialmente vamos con la respuesta de Marcos. Mire, Daniel, lo que vimos nosotros en Israel en los últimos meses ya es una democracia en acción como ninguna. Durante casi 40 semanas, centenares de miles de personas cada sábado salieron a las calles a protestar la reforma judicial del gobierno sin un solo muerto, sin un solo propiedad destruida o incendiada, sin víctimas de ninguna especie. Eso es una democracia viva, donde hay un debate muy fuerte por la reforma judicial. En este momento ese tema pasa a segundo plano hasta que todo este tema se resuelva. Se supone que ahorita el Parlamento va a volver a retomar el tema, pero Netanyahu quiere crear un gobierno de emergencia nacional y no puede llevar un tema tan divisible, tan divisorio, perdón, como el de la reforma judicial al Parlamento. Pero el pueblo de Israel se unió en este momento en uno solo. Tanto las distintas posturas en Israel, las personas de las diferentes posturas, como las comunidades judías del mundo. En este momento expresamos esta completa solidaridad con Israel. En este momento no tenemos ninguna división. Señor Montero. Bien, como diría un amigo, tres cositas. La primera, mire, absolutamente de cuidado el tema del antisemitismo, absolutamente cuidado. El antisemitismo es algo abiertamente reprochable, así como cualquier manifestación de odio a cualquier pueblo, sea el palestino, en efecto, o cualquier otro, o sea el israelí, o sea cualquier otro. Espacios para odios en el mundo ya no hay, ya no hay. Por lo tanto, bueno, y eso sumado a que un nazi colombiano es un contrasentido absurdo, no es una vaina absolutamente loca, un nazi criollo es algo inédito. Pero lo que sí vale la pena revisar, y yo sé que aquí tenemos una distancia muy grande con Marcos, es que una cosa es antisemitismo y otra cosa es antisionismo. ¿Okay? Evidentemente Marcos tiene la obligación de defender la confusión y de decir que es lo mismo, pero cualquier persona que no tenga una posición política o sea sensata va a encontrar que son cosas abiertamente diferentes. No puede ser antisionista, no puede criticar lo que hace políticamente el Estado de Israel sin criticar en lo absoluto el semitismo. Es más, hay miles de judíos, no son pocos, Marcos evidentemente plantea que son pocos, pero no son pocos, que son antisionistas y son judíos. Entonces, más bien lo que hay que motivar es debates de altura, discusiones de altura fundamentadas en relación a este tema. Y es una gran invitación para las personas para que se documenten bien y no caigan en manos de tanto embaucador que hay en redes sociales que se encarga es de difundir desinformación. En segundo lugar, el tema de la democracia. Movía la cabeza porque si usted le pregunta a Cuba, Cuba se autodefine como democracia, o si le pregunta a Venezuela, Venezuela se autodefine como democracia, y si le pregunta a Marcos, pues Israel se autodefine como democracia. El punto es que no compagina para nada una democracia que se autodefine como Israel en criterios étnicos o culturales como un Estado judío. O usted es Estado judío o es Estado democrático. Sin tomar otras variables, como el tema del apartheid, que las Naciones Unidas lo menciona. Eso no es un palestino que lo mencione, y no es el Comité
no es el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que está supremamente desprestigiado. Son muchas instancias de la ONU las que mencionan a Israel como un estado de apartheid. Entonces, o usted es democrático o es apartheid. Pero más allá de eso, sí concuerdo con lo que plantea Daniel, que este tipo de situaciones lo que hacen es potenciar a los halcones, de lado y lado. Entonces, muy seguramente vamos a ver en Estados Unidos, en las elecciones europeas del año entrante, el Parlamento Europeo, entre otras cosas, en el gobierno israelí, en muchos gobiernos, en muchos países de la región incluso, posiciones abiertamente fuertes, contestatarias a una negociación de paz o un equilibrio. Vamos a tener un periodo de una política radical en varios estados. Si me permiten responder, Daniel. Sí, vamos. Y obviamente si el señor Montero tiene una réplica a lo que dijo. Sí, usted sabe lo que le dije. Esto es un debate de altura que hacemos con Alex. Sí, así ha sido. Para mí, antisionismo y antisemitismo son sinónimos. Y no lo digo yo, lo dice la mayor definición de antisemitismo de la Alianza Internacional de Recordación del Holocausto, reconocida incluso por Colombia, reconocida por los países democráticos. Aquí sobre la democracia no hay discusión, no son o no son. Freedom House ubica a Israel como la única democracia del Medio Oriente, y no es Freedom House, no soy yo el que estaba autodefiniéndome como democrático. Por lo tanto, negar el derecho del pueblo judío a su Estado, eso es antisemitismo. Y eso es exactamente cuando alguien quiere ser políticamente correcto, antisemita, dice, no, yo no soy antisemita, soy antisionista. ¿Qué diferencia? ¿Cómo puede Israel no ser una democracia y ser un Estado judío? Es como decir, Colombia no puede ser un Estado democrático y un Estado colombiano. Israel nació como un Estado judío que tiene 20% de población no judía, la mayoría musulmanes árabes que participan abiertamente en las elecciones, tienen representación parlamentaria, un juez de la Corte Suprema de Justicia de Israel que envió a la cárcel a un presidente en ejercicio de Israel por violación, era un juez árabe. Una corte que en este momento tiene como presidenta una mujer. Entonces ahí hay un Estado democrático que se define como Estado judío, por eso es la definición. Pero nada impide que tenga un alto porcentaje de población, un 20%. Haga de cuenta que acá en Colombia tuviéramos que un 20% de americanos. Estamos hablando de 8 millones. Es una cifra grande que tienen todos los derechos. Entonces Israel sí es la única democracia. Israel y antisionismo y antisemitismo son sinónimos. Si usted le pregunta a Irán, en Irán no votan judíos, y no creo que Irán sea democracia, yo en lo absoluto pienso que sea democracia. Ahora, el asunto nominal de antisionismo es impedir o es criticar que Israel tenga un Estado judío, no. Lo que uno cuando dice con una posición antisionista es que Israel deja de hacer crímenes. Si quiere tener su Estado, que lo tenga. Pero, don Alex, usted identifica el sionismo tal como una causa criminal y pues no es eso. El sionismo nace como el reclamo de un pueblo a tener un territorio. Y en eso no se diferencia mucho a la lucha que tiene el pueblo palestino en este momento. Quizás el uso de la palabra y el abuso de la palabra ha terminado desdibujándolo, pero no es ese, así no lo pensó David Ben Gurión en sus comienzos, no era lo que me atrevería a pensar lo siguiente. Cuando usted lee Der Judenstaat de Theodor Herzl, usted encuentra efectivamente una sintonía entre la manifestación política de Theodor Herzl y los nacionalismos europeos o los protonacionalismos europeos como el alemán o el italiano que querían, finalizando el siglo XIX, tener un Estado. El problema de la propuesta de Herzl es que lo hace en Europa Oriental, donde el nivel de fraccionamiento nacional era mucho más grande que en Europa Occidental. Por lo tanto, la configuración de un Estado judío en Europa Oriental iba a ser mucho más difícil. No obstante, la propuesta o el interés de tener un Estado estaba abierto y estaba abierto para Europa Oriental. ¿Cuál es el problema del sionismo? Cuando sale de Theodor Herzl, que entre otras cosas no lo apoyaba la comunidad judía europea, ni siquiera la alemana, el primer congreso sionista iba a ser en Múnich, y fueron los rabinos de Múnich los que lo mandaron para Basilea. El problema es cuando lo toma la casa Rothschild, la casa Weizmann,
le imprime una agenda geopolítica. Yo siempre planteo la pregunta, los europeos judíos tenían todo el derecho de ir a Palestina si así querían hacerlo, porque allí estaban sus lugares históricos, allá estaban sus lugares culturales, allá estaba su pasado. Pues, ¿por qué no iban? Vayan. Querían establecerse allá, vayan. El problema no era la migración de los europeos judíos a Palestina. El Imperio Otomano no se los estaba impidiendo. El problema es cuando usted llega no con una aspiración de cohabitar o coexistir con el que está allí, sino llega a quitarle la tierra al que está ahí. Ese es el problema. Y ese es el pecado del sionismo. El pecado del sionismo no es ser sionismo. El pecado del sionismo no es tener una aspiración política. El pecado del sionismo no es aspirar a un Estado. El pecado del sionismo es aspirarlo a costa del otro. Ese es el problema. Entonces, y más aún, cuando yo aspiro a costa del otro y empiezo una ocupación militar que ha generado una serie de afectaciones que incluso la Corte Penal Internacional los plantea como crímenes de guerra. O sea, ahí ya estamos hablando de una cosa absolutamente diferente. Yo no puedo, con una buena intención, justificar homicidios o asesinatos en masa, por ejemplo. Señor Montero, hemos oído al doctor Pekel hablar varias veces durante esta conversación de la necesidad de la coexistencia de dos estados, del ideal de eso. ¿Es su postura que Israel tiene derecho a existir, que el Estado de Israel tiene derecho a existir? Por supuesto, nadie pone hoy en duda ni el derecho ni la posibilidad. Nadie tampoco. Pero viene una pregunta, y le hago una pregunta a usted. ¿Palestina tiene derecho a existir? Desde luego. ¿Los palestinos tienen derecho a un Estado? Desde luego que le respondo que sí, absolutamente sí. Deben haber dos estados. Ahora, le recuerdo a Alex que me sorprende para bien sus conocimientos de haber leído El Estado Judío de Theodor Herzl, que el derecho internacional ya, con el texto del mandato británico emitido por la Liga de las Naciones, que es un documento del derecho internacional, reconoce el vínculo histórico del pueblo judío con su tierra ancestral y además reconoce el derecho del pueblo judío a su hogar nacional. O sea, que estamos hablando que el derecho internacional reconoce también el vínculo y el derecho de Israel a existir como pueblo judío. Siempre he sido un defensor de la solución de dos estados. Para mí no se ha llegado porque los palestinos, el liderazgo palestino, primero que todo muy dividido desde la época del mandato británico, pero ahora más entre Hamas y la autoridad palestina, no ha firmado un papel en el que acepten a Israel como el Estado-nación del pueblo judío al lado del Estado palestino independiente con unas fronteras negociadas. Eso todos lo apoyamos. Bueno, no todos, como dijo usted, Daniel, pero muchos. Sí, señor. Pues es un gusto oír a don Alex. Muy breve. Desde los acuerdos de Oslo, el gobierno palestino reconoce a Israel y eso la gente no lo tiene presente. Desde los acuerdos de Oslo. Es una de las cosas que más le criticaron a Arafat, que estaba reconociendo a Israel a cambio de nada. Entonces, sí, la dirigencia palestina reconoce a Israel desde hace 30 años. Pero más allá de eso, yo quisiera, obviamente, para poner sobre la mesa el tema de los dos estados y la necesidad de la coexistencia pacífica, yo quisiera hacer aquí un ejercicio, porque entiendo que ya estamos prácticamente terminando. Quisiera hacer un ejercicio. En efecto, las víctimas israelíes merecen la solidaridad y las condolencias del caso. Quisiera ver si Marcos tiene, y como lo conozco, para bien y para mal, con sus aciertos, sus desaciertos, tiene la gallardía de enviarle un saludo de condolencia a los cientos de miles de familias palestinas que Israel ha asesinado. Yo en este instante también le envío las condolencias a la familia israelí. Para mí todas las víctimas me duelen, Alex, las palestinas y las judías. Yo no quiero que haya más víctimas de este conflicto. Yo no quiero ver palestinos muertos. Yo no me alegro, como lo hacen en Cisjordania, en el territorio que controla la autoridad palestina, cada vez que matan judíos salen a celebrar. Yo no me alegro con eso. Yo no quiero que haya víctimas ni palestinas ni judías. Yo quiero que haya paz. Lamentablemente usted mencionó a Arafat, pero cuando a Arafat le llegó el momento definitivo en Camp David del año 2000 con el presidente Clinton de firmar la paz con Israel, una propuesta que Bill Clinton puso sobre la mesa y que Israel aceptó, y lo dijo Shlomo Ben-Ami, el compañero acá de Juan Manuel Santos en el acuerdo de paz. A Arafat le pusieron el papel, modifique lo que quiera, pero firme que usted acuerda un acuerdo de paz con Israel, reconociendo a Israel como el Estado-nación del pueblo judío. Arafat no firmó. Dañó a Arafat.
por quién sabe cuántas generaciones la solución de 2 estados. Ese es el punto de que quería llegar. O sea, y esto es lo que nos distancia eternamente. La incapacidad de una autocrítica por parte de Israel, la posibilidad o la necesidad de pedir paz con un fusil en la mano. O sea, Marcos no ofreció unas condolencias por los cientos de miles de víctimas que ha dejado Israel. Yo sí quiero cerrar con unas condolencias a las víctimas israelíes, evidentemente, y obviamente a las víctimas palestinas. Muchísimas gracias. Todas las víctimas palestinas e israelíes tienen también mis condolencias. Porque, como le digo, no quiero ver víctimas ni palestinas ni judías, quiero que este conflicto se acabe. Quiero que haya 2 estados, quiero que haya progreso en la región, no quiero que haya terrorismo de Hamás, no quiero que haya discurso de odio, no quiero que los palestinos salgan a celebrar que matan a un judío en algún lado, como lo hacen permanentemente repartiendo dulces. Eso no quiero ver. Y a Ben-Gvir. Y cuando celebran y cuando hacen marchas de las banderas pidiendo muertos palestinos, ¿tampoco? No sé a qué marcha de las banderas pidiendo sangre palestina hace usted referencia. He visto marcha de las banderas como lo hacen en muchos países donde los pueblos salen con las banderas orgullosos a mostrar su identidad. Pero sí sabe de qué banderas estoy hablando, Marcos. Sí sabe. Sí sabe. Vamos. Un gran abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos 2 posiciones distintas, también unos puntos en común que iluminan una solución pacífica que es la que yo creo que la mayoría del mundo reclama en este momento. Muchísimas gracias al doctor Alex Montero, asesor político de la Embajada de Palestina en Colombia, al doctor Marcos Pekel, profesor universitario y director de la comunidad judía. Yo también soy profesor universitario, de paso. Usted también es profesor universitario, no le quiero soslayar eso tampoco, señores. No quería quitarle sus merecidos títulos académicos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Qué bueno que a pesar de que es tenso el tema pudimos escuchar una discusión muy constructiva, creo, y aunque distantes los ambos puntos de vista, teníamos un poco de precaución de cómo íbamos a manejar el asunto antes de empezar el programa y creo que fue muy, muy importante poder escuchar 2 posiciones sustentadas de una manera razonada, porque en redes sociales se está viendo otra cosa. Con algunos puntos en común. No hay que prestarle mucha atención a las redes sociales. Esta gente pasa a ser por la mañana expertos en energía eléctrica, por la tarde audaces analistas de las elecciones en Argentina, y después son los más documentados sobre la situación en el Medio Oriente. Es un tema que es mejor guiarse por personas expertas. Aquí tuvimos 2, representan puntos de vista distintos, pero también ahí, en medio de sus diferencias, se adivina que hay unos puntos en común que quizás puedan ser el comienzo de una solución pacífica, que es la que todos ansiamos. Ahora, en este tema, algunos tenemos el corazón también involucrado.